Más de 1000 gritos, el podcast de nuestro cine. Nunca más volverás a dormir. Me llamo Ángela. Me van a matar. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está haciendo? Ya va, tienen que parar esa máquina, ya ha causado demasiados daños. ¡Quieto, quieto! ¿Por qué no razona? Habla de muertos que resucitan, de canibalismo. Cosas que se dan de patadas con la ciencia. La ciencia se da de patadas con muchas cosas y a veces pierde. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué? Dime, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué? No es a mí a quien le gusta el cine, sino al cine a quien le gusto yo. Y recuerda, en la península nadie puede oír tus gritos. Pablo, grábalo todo. Por tu puta madre. Bueno, tras el caos que ha sido la noche de viajar y dormir una hora en el autobús, ya estamos en el nuevo, os presento el nuevo programa de Más de 1000 gritos, desde el Festival de Sitges, donde lo primero que vamos a ver es la película inaugural, Hermana Muerte, que os digo, ha sido un caos llegar hasta aquí. Acabo de entrar en la sala y espero no dormirme porque llevo sin dormir desde las 4. Vamos a ver qué tal es la película y cuando terminemos daremos impresiones. Bueno, estamos con Paco Plaza, después de haber visto el estreno mundial, ¿ha sido? Mundial. Sí, de Hermana Muerte. Y bueno, yo te quiero hacer más que una pregunta, una observación sobre tu cine en general, no solo sobre esta película, porque creo que tengo una opinión sobre tu cine preconcebida y creo que hoy la tengo más. Creo que todos los directores, sobre todo de género, que es lo que yo creo que más o menos domino, tienden a tener una marca de la casa, que tú ves una película y si eres fan del género ves una película sin saber que es suya y automáticamente sabes que es suya por su forma de trabajar, por su forma de estructurar la película. Pero de ti me sorprende una cosa, lo llevo diciendo hace tiempo, entre amigos y demás, y creo que con Hermana Muerte se vuelve a dar el caso, que cada película de Paco Plaza es como si fuera su ópera prima. Es una película nueva que no tiene nada que ver con la anterior y es como si cada película fuera nueva, incluso esta, que es una precuela de Verónica, sí, aunque tiene una escena que evidentemente la enlaza con Verónica, pero la película es una estructura totalmente distinta. ¿Cómo se puede hacer esto? Y no sé si tú estás de acuerdo en que lo haces. Pues me parece el piropo más bonito que me han dicho nunca, sinceramente. Sí, o sea, pues no lo sé. O sea, joder, me parece muy chulo. No sé. O sea, yo lo que intento es o sea, como nunca estar por encima de la historia que estás contando. Supongo que igual va por ahí. Como que no tengo que imponerme yo por encima de lo que cuento, sino siempre estar al servicio. Entonces, si las historias son distintas, pues me imagino que las películas salen distintas. Sí, pero no es fácil, porque te digo que hay directores, sin dar nombres, porque no quiero tampoco menospreciar el trabajo de nadie, porque tampoco son menos, pero hay directores que sabes que pues tienen una fotografía muy sucia, o tienen mucha luminosidad, pero es que tú en cada película es algo distinto a lo anterior. No es una película que yo pueda ver sin conocer tu película, un día verla en la tele y decir, esta es de Paco. No, sería incapaz de saberlo. Ojo, pues me parece de verdad un piropazo. O sea, me encanta que me digas esto. Oye, pues qué bien. Pues oye, muy contento, que os vaya muy bien con la película. Desde luego es un trabajo magnífico. Muchísimas gracias. Un nuevo principio algo y espero que pronto tengas otra cosa nueva que contarnos como si fuera tu ópera prima. Ojalá, muchísimas gracias. Y un placer tenerte en Más de 1000 gritos. No, un gusto, un placer. Muchas gracias. Venga. Bueno, pues tras esta charlita con Paco, vamos con mi opinión. Como le decía Paco, la película es un nuevo comienzo, es una nueva ópera prima de este director. La película comienza además con una curiosa fotografía en blanco y negro que fácilmente podía recordar al Nodo. No a la película de Leo Quiroga, que también, sino a lo que es el Nodo, el programa que hacían en los cines antiguamente cuando yo era joven.
Eso es una presentación para que entendamos el contexto de la época en la que es. Luego pasamos a una fotografía muy muy blanca en el convento, con ahora pasa un tren y no vais a oír nada, pero es lo que tiene Sitges, que constantemente hay trenes pasando. Me esperan unos segundos y continuaré, es lo que tiene que grabar en la calle. Esa fotografía que os decía, muy blanca, del convento, donde todo se une en una paleta de colores muy fríos, y al mismo tiempo que colores muy fríos dentro de lo que es el convento, lo que se ve en los exteriores es una fotografía muy naturalista, sin pasar por los filtros tan de moda ahora en las cámaras, y simplemente siendo algo más, fotografía más realista. Y de eso pasamos a pues una fotografía ya más cinematográfica, y la unión es una maravilla. Es increíble que todo esto fusionado funcione. Es increíble, claro, es increíble, es una forma de hablar, porque siendo Paco Plaza lo que es creíble es que funcione todo. La película, aunque pertenece al universo Verónica, va de otro mundo maravilloso, y con una banda sonora muy distinta a lo que Paco nos tiene acostumbrados, a esas bandas sonoras tan modernas que Paco sabe funcionar, que funcionen tan bien. Pues aquí, claro, como estamos en otra época, pues la banda sonora es otro rollo, y luego el colofón final de la película es maravilloso, con lo cual una gran primera parte, que desde luego funcionará a las mil maravillas en cines. ¿Y qué es lo malo que tiene esta película? Que también lo tiene. Esto ya es una opinión personal y muy subjetiva, pues que es de Netflix, y eso para los fans como yo del producto físico, pues quiere decir que no vamos a ser fácil que tengamos una edición física de esta película plagada de extras, que sería lo súper divertido y lo súper bueno. Pero bueno, estará en Netflix y con eso ya tendremos suficiente. Así que vamos a ver qué más nos depara este sistema. Por otro lado, también es destacable que la película de Hermana Muerte venía acompañada de como cabecera con un cortometraje titulado Ahora Vuelvo, de Lucas Paulino y Gaby Ibáñez. Gaby Ibáñez ya es un director con mucho recorrido dentro del fantástico, con películas como Hierro o Autómata. En este caso se sale un poquito de lo que estamos acostumbrados a ver con Gabe, que son cosas con tonos más fríos y películas mucho más extrañas, digamos. Y se mete de lleno en el universo del terror puro, y quizás incluso el hecho de que haya acompañado a Hermana Muerte, supongo yo que puede ser porque aunque está alejada de lo que es el universo de Hermana Muerte, pero por tipo de fotografía, por tipo de dirección, por historia y por demás, igual sí que está cercana a Verónica. Con lo cual, un excelente corto que sabe mantener muy muy bien la tensión, que trabaja muy bien los sonidos, trabaja muy bien los planos, unos zooms brutales que hacen que estremezcas, te metas en la historia y te estremezcas con la protagonista, con lo cual un corto muy recomendable. Primera película de la segunda jornada está dentro una película de origen indio, aunque la película es estadounidense. Su director se lleva un poco la cultura de su país de origen hacia Occidente, hacia Estados Unidos, pero intenta hacerlo desde un punto de vista de mantener las tradiciones indias. Su director se llama Vishal Dura. Intenta mantener las tradiciones indias en una cultura occidental, y la película funciona bastante bien, pero el problema que tiene es que es una estructura demasiado americana. Ha perdido un poco la estética de lo que suele ser el cine indio, que suele ser, en mi opinión, de bastante más calidad que lo que es el cine actual estadounidense de género. Y lo curioso de la película es que, aunque es una película que en principio nos está vendiendo que es una película de espíritus, que no de posesiones,
pero su estructura es puramente la de un slasher americano. De hecho, yo he entrado en la sala pensando que la película era de origen indio porque no había leído realmente las fichas, solo había leído la sinopsis, ya he visto el trailer y me llamó la atención, pero la película es muy americana, y es que es americana. Y luego, aparte de que es americana, la estructura que tiene, lo curioso que decía, es que es una película que, más que una película de espíritus, parece un slasher por estructura, aunque no hay un asesino en serie con una máscara, pero la estructura de conforme va avanzando la película es un slasher. La película parece que viene con algún que otro premio de otros festivales importantes, pero a mí me ha parecido que no es una película mala, ni muchísimo menos, pero es sencillamente una película más de género. No creo que aporte nada más allá de ese cambio de trabajar una película dentro de un subgénero como si fuera una película de otro subgénero. Al margen de eso, creo que aporta poco más. Aunque, repito, la película mala no es, pero tampoco creo que sea ninguna maravilla. En la segunda jornada del festival, lo primero que hemos visto es La última noche de Sandra M., de Borja de la Vega. La cinta está, digamos, más o menos una adaptación de la vida de Sandra Moszarowski, una actriz española de la época del Destape y que hizo películas como una de la saga de los Templarios de Osorio, una de ellas, y El Mariscal del Infierno, y que nos narra una época del cine español bastante oscura, donde solo por el hecho de ser mujer y ser bonita y guapa, tenías que estar ya pues tratada como bonita y guapa, tratada como un objeto. Y la verdad es que la película transcurre de una manera muy interesante. Momentos antes de la proyección estuvimos en la rueda de prensa donde charlé con el director y le pregunté sobre la fotografía naturalista que tenía la película, sobre si era por darle un toque documental. Y me dijo que era difícil de explicar lo que querían hacer sin haber visto la película, ya que yo solo había visto en ese momento el tráiler, evidentemente, que era donde destacaba esta fotografía. Que viendo la película lo entendería el porqué el uso de esa fotografía, que no era por ser cercano al documental. Bien, pues una vez vista la película, evidentemente se entiende ese cambio, esa fotografía, y el cambio que esta tiene, siendo la fotografía una parte importante de la narrativa de la película, y siendo una película que la verdad es que nos cuenta una historia que, aunque la actriz tiene cierta relación porque hizo 2 películas de la fantaterror, es una película, digamos, de una historia normal. Cuando digo normal quiere decir que no está enmarcada entre el fantástico ni nada así, pero sin embargo lo que nos cuenta es terrorífico realmente, siendo algo supernatural, súper normal. Repito, normal en cuanto a que es una historia sin más de una vida real, no normal es la palabra que estaba buscando. La película es una auténtica pesadilla lo que sufrió esta mujer, lo que pudo sufrir esta mujer, porque no es algo que sea claramente así, es una visión del director. Y la película es magnífica y, vamos, el papel de la protagonista se come literalmente la pantalla. Película muy recomendable, con un argumento aterrador y con una narrativa basada en la dirección, en la fotografía y en cada encuadre, en cada plano, que aporta muchísimo, y la actriz está presente en el 99% de los fotogramas. Bueno, segunda película de la jornada, Moscas, una película de Ariz Moreno, que pues esta yo directamente fui a verla solo por saber quién era el director de Ventajas de viajar en tren. Esta vez Moscas, de nuevo basada en una novela. Y bueno, la película, la verdad es que huye un poco de lo que, claro, la novela huye un poco de lo que era Ventajas de viajar en tren, que era algo más fantástico. Aquí nos cuenta una historia más realista, con mucha mala baba y con mucho humor negro, pero realmente la película está, en mi opinión, alejada de lo que es el cine fantástico, de lo que te esperas ver en Sitges. La película es recomendable, pero está más cerca de lo que es el cine negro, basado un poco en la corrupción empresarial, que otra cosa, aunque es verdad que ese humor negro que tiene y que también sabe relatar
Su protagonista, Ernesto Alterio, es brutal cómo trabaja el personaje y la historia que nos cuenta de cómo, por ser un ser detestable y deleznable, pues te encuentras en un universo que, como se suele decir, donde las dan, las toman. Bueno, la película entretenida, divertida, eso sí, la sala se partió en muchísimos momentos por ese humor negro, pero bueno, pues si nos olvidamos de que la película no está enmarcada dentro del cine fantástico como sí que estaba más la anterior, pues la película está muy bien. Pero es destacable eso, que podía estar en este festival y podía estar en cualquier otro festival de otro género más generalista. Así que esa es la jornada de hoy, las dos películas que hemos podido ver y nada, en breve atacamos con la tercera jornada. Tercer día del festival y primera película que hemos visto, Robot Dreams, de Pablo Berger. Primera película que hace de animación, tras Torremolinos 73 y Blancanieves y Abracadabra. Bueno, la película está basada en una novela gráfica. La historia es una maravilla de historia sobre la amistad, el amor y muchos más valores, de un perro que se siente solo y se compra como amigo un robot. Y bueno, la aventura es una maravilla, animación 2D con unos decorados maravillosos. Y por ponerle un pero, se lo voy a poner el pero, que quizás para ser una película con ausencia de diálogos, no digo muda ya que sí que tiene música y ruidos y demás, quizás es demasiado larga, porque quizás se enfanga un poquito por el metraje quizás excesivo, aunque la historia de cuenta está muy bien, pero quizás sea demasiado largo para no tener ni un solo diálogo de los personajes. Por lo demás, una película muy recomendable y dentro de la animación española lo poco que se va haciendo va sumando calidad cada año más. Segunda visionado de la jornada, los dos primeros episodios de la segunda temporada de 30 monedas, con la presencia de todo el equipo. La serie arranca con Gracias al cielo, con un trocito de Para que sepas dónde te dejó. Y la verdad es que la serie funciona de maravilla, sigue estando a la altura de lo que nos demostró el tándem de Greche Gabriva y Alex de la Iglesia. Lo he dicho mal, lo sé, pero bueno, es que es el sueño a las horas que salimos del cine lo que tiene. 2 capítulos y te dejan con ganas de más, muy a la altura de lo visto anteriormente, tanto en fotografía como en dirección, como en interpretación de los personajes, con Macarena inmensa como siempre, y con la incorporación de unos cuantos actores y actrices nuevos que le dan un momento de frescura muy bueno. También ha sido en la sala una ovación cuando tiene un pequeño y bonito homenaje a Sitges que ya veréis, que seguro que todos los que visitáis Sitges normalmente o todos los que os atrae este festival lo agradeceréis. Bueno, estamos en el hotel, vamos a hablar de las últimas proyecciones de hoy, que no sé ni siquiera el orden que han tenido, pero sé que son las que las que no he tenido tiempo. Y seguramente durante lo que habéis oído habré dicho jornada 2, jornada 3 erróneamente, porque es lo que tiene estar en Sitges y madrugar para ver películas y acostarse tarde viendo películas. Bueno, la cinta de la que vamos a hablar ahora es Aguarenes, una película dirigida por Daniel Benamayor, un gran director, pero que en esta película la verdad es que no funciona nada y yo no termino de entender muy bien ¿por qué no funciona en nada? Porque es un director que ya nos demostró su valía con su ópera prima, Paintball, que es una película que a mí me maravilla. Luego con Brook, un poquito más alejada del fantástico. Y últimamente con Extremo, puramente artes marciales, sin más. Esta película combina todo eso y no aporta nada, ni cuenta nada. Las artes marciales en esta no funcionan. Solo tiene unos efectos especiales que eso sí son maravillosos, han puesto todo el empeño en que los efectos especiales funcionen, pero la película no funcionó por ningún lado.
Aguarenes nos enseña una historia de ficción en la que está muy enmarcada bajo los efectos especiales, donde hay algunos actores con más conocidos, digamos, que simplemente en la película funcionan. Hay otros actores menos conocidos que es que ni siquiera están en la película, es que están allí sin estar. El guión tiene una cantidad de agujeros y de cosas que son inverosímiles, aun siendo una película de ciencia ficción, porque es verdad que hay cosas que son inverosímiles, pero que luego están explicadas el porqué. Pero hay una cantidad de cosas que no funcionan bajo ningún concepto y por poneros un ejemplo, las tropas de asalto que tiene la megacorporación, las ves como llegan y no funciona. Que hacen unas tropas de asalto dentro de un edificio con gafas de sol. No sé, no funciona nada. La película, ya os digo, no tiene más que unos efectos especiales bastante trabajados. La dirección seguramente está bien en cuanto a lo que es la estructura de la película, pero la dirección de actores tampoco funciona, no sé. Me parece que la película, siendo un director al que yo considero que trabaja muy bien y que es un muy buen director como Daniel Benmayor, creo que esto es simplemente un encargo en el que lo han atado de pies y manos y le han dicho qué es lo que tiene que hacer y él simplemente ha filmado y ha firmado. Así que una película bastante olvidable. Bueno, uno de los últimos cortos que vamos a visionar en esta primera semana que pasamos en el festival es El padrastro, de José Casas Arévalo, cortometraje producido por Juanjo Avi, que es por medio de quien yo conocí que iban a hacer esta proyección. Juanjo Avi, que yo lo conocía de cuando vi su cortometraje Turno de Noche, y al que, dada aquella reseña que escribí sobre él, tuve el placer de ser el que le va a poner el nombre a su segunda parte, que ya lo han estrenado, se llama El lugar equivocado. Así que gracias a Juanjo por haber escogido ese nombre. Y bueno, vamos a hablar de lo que es El padrastro. A ver, el cortometraje es un cortometraje de animación, con una animación muy moderna y muy bien hecha. Lo que pasa que no me atrevo a decir qué tipo de animación es, porque yo no entiendo mucho de animación. No sé si, sí que entiendo animación, quiero decir que no entiendo mucho de cómic y no sé cercano a qué tipo de cómic podríamos decir que está. No, sé que no es manga, desde luego. Quizás esté cercano al cómic de terror de los 80, de rollo creepy y demás. Quizás algo así, pero solo quizás. Una animación muy bonita y muy gore. Y el punto de partida a mí me recuerda porque se llama El padrastro, pero que sepáis que se refiere no al padre adoptivo, sino a cuando te estiras una pielecita del dedo. Y a mí me recuerda un poco, esto es hacer un pequeño spoiler, me recuerda un poco a cuando Gila, ese maravilloso humorista, contaba lo de que su tía empezó un día a estirarse de un padrastro que le salió en el dedo y acabó pelándose. Bueno, pues tenemos ahí eso como punto de partida. El cortometraje, ya os digo, que tiene una animación espectacular, un dibujo espectacular. Bueno, la animación no es que sea espectacular, la animación es que está bien hecha. Lo que es espectacular es el dibujo. Una dirección maravillosa, una puesta en escena brutal, cómo funcionan los dibujos y lo gore y lo salvaje que es todo. Así que un corto muy bonito feamente, o sea que es salvaje, con lo cual lo de bonito es una manera un poco extraña de definirlo. Pero a mí me ha maravillado el corto, lo que hace el cansancio. Así que El padrastro, que creo que es un corto que está haciendo mucho recorrido por festivales, os recomiendo que si no lo habéis visto en Sitges, si tenéis un festival por cerca de vuestra ciudad, que lo echen. Que paséis a verlo. Lo siguiente que hemos visto en esta última jornada por el momento en el festival, hasta que arranquemos con el segundo viaje, es Print the Legend, cortometraje dirigido por Víctor Matellano, que recrea un hecho basado en una historia más o menos real, en la que los astronautas que iban a ir a la Luna entrenaban en un desierto donde un día se encontraron con un jefe de una tribu india. Y bueno, la historia es maravillosa. Matellano una vez más demuestra su talento. Y lo curioso es que Matellano tiene dos talentos. Es un buen director de películas, de lo que es cine puramente dicho, o cortos, vamos, pero hablo de lo que es puramente cine.
pero luego lo que es como documentalista no es bueno, es magnífico. Entonces aquí, aunque es una narrativa de cine, también tiene cierto toque de documental, lo que hace que esa fusión de esas dos cosas que Matellano trabaja tan bien, pues que la película sea excelente. Tanto en fotografía, que tiene una fotografía espectacular, como interpretaciones, como puesta en escena, como decorados, que Sand Hill es el decorado principal. La película es una auténtica maravilla y es una carta de amor a la humanidad, podríamos decir, y a la ecología. Bueno, pues estamos en el Meliá con Loreto y con Josean, dos de los protagonistas de La Ermita. Y bueno, bienvenidos a Más de Mil Gritos, el podcast del Fantástico Nacional. Un placer poder hablar con vosotros y, como os he dicho ya antes de encender el micro, pues bueno, a mí me intimidáis un poquito porque entrevistar a actores pues es mi primera vez. Entonces me da un poco de... O sea, que si me pongo nervioso, pues ya sabéis que... Yo hasta la fecha no he comido ningún entrevistador, pero bueno... pero bueno, supongo que la primera vez que vos estéis delante de una cámara también os ponía nerviosos. Yo te iba a decir, por mi parte no te preocupes, porque si hay algo que me pone nerviosa son las entrevistas, o sea que... Muy bien. Pero porque es algo, parece que tenemos que, como que sabemos hacer, pero es todo lo contrario, o sea... Es la y parte te digo, más... eso que he dicho de las cámaras, a mí yo todavía me pongo nervioso delante de las cámaras. Sí. Bueno, pues... Es la parte más difícil para nosotras y nosotros, o sea que adelante. Bueno, pues a ver, lo primero que quería comentaros es, ambos tenéis ya una carrera bastante amplia, tú, Josean, más, pero bueno, porque eres más mayor simplemente. ¿Y cómo es el empezar con una directora como Carlota, que es su segunda película, aunque su primera película ya fue un bombazo en Sitges el año pasado? A mí particularmente fue la película que más me gustó de todo lo que vi el año pasado. Yo aún no he visto La Ermita, la veo esta noche y tengo muchas ganas por eso. ¿Cómo fue trabajar para alguien con tanto recorrido como vosotros, con alguien que, digamos, está empezando? Claro, yo sentía a Carlota como que es verdad que a lo mejor a nivel más conocido y como directora estaba empezando, lo que pasa que yo había trabajado con ella cuando ella era script y como que nos conocíamos de hacía bastante más tiempo y se veía el talento que tenía desde hace mucho. Es verdad que luego al ver Cerdita, bueno, a mí me encantó y me sentí muy orgullosa de ella. Y creo que esto es otra cosa totalmente diferente, lo siento así, pero a la vez tiene su sello y tiene su mundo y su imaginación y antes lo decía Josean en otra entrevista, que cuando nos llamó ella, de repente dices, ostras, me está dando la oportunidad de trabajar con ella, una directora que me interesa muchísimo lo que está haciendo. Y lees el guión y dices, wow, pero no me esperaba esto es otra cosa. Entonces ha sido como otra sorpresa más. Sí, es curioso, cuando te llaman, es la sensación que yo tengo en ese momento es esa. Digo, hostia, me llama Carlota Pereda. Entonces, joder, pero si yo tengo 40 y pico pelis y ella... esta es la segunda, ¿no? Pero, joder, la gente que hace su primer largometraje, es que, claro, no podemos olvidar que detrás tienen igual un montón de cortometrajes, y los cortometrajes es un mundo, o sea, que se hacen maravillas, ¿no?, los cortometrajes. Entonces aquí una experiencia, yo te digo, yo normalmente en los últimos años sobre todo he trabajado con directores noveles, la mayoría. ¿Y te sientes a gusto con ellos? Sí, porque fíjate, tienen una frescura también a la hora de comunicar, dirigir, no están tan... Bueno, podrían no estar anquilosados si fueran... Pero hay gente que sí que está más... Se nota, ¿no? Y la gente joven que tiene su primer... Yo no digo que empieza, para mí es, joder, gente que tiene un nivelón. Y tiene un nivelón porque ya ha hecho su carrera, ya ha hecho sus cortometrajes, ya sabe lo que es trabajar en equipo, y luego pues cada uno tiene su impronta, pero yo desde luego me siento, me siento hasta más cómodo, porque a la hora de comunicarte también, comunicarse contigo, pues hay todo es nuevo, ¿no?, de alguna manera. Sí, como que se sienten ellos también distintos a un director que ya tenga, o directora que lleva más tiempo. Sí. Y luego, claro, te pones a trabajar con ella y con Carlota, ya olvidando todo lo que hemos dicho, y dices, joder, pues yo qué sé.
parece que la que lleva toda la vida y tú estás empezando, o sea, la que es ella, ¿no? Sí. Luego también hay, algo en los y las directoras noveles que suelen ser proyectos como muy, muy personales. También, como sí. Cuesta tantísimo sacar adelante una película y de repente consiguen hacer eso y contar su historia de la manera que realmente quieren y... Luego es curioso, ¿no? Miras en la historia del cine, muchas veces se habla de la película de tal que ha hecho 20, 30 películas, joder, la mejor es la primera, ¿no? Sí, suele pasar muchas veces. Claro. A mí me pasa con muchos directores que admiro que lo que más me gusta es lo primero que han hecho. Y seguramente sería el proyecto donde menos dinero habría y medios y demás, pero de repente había algo mucho porque más había personal. Imaginación. Y que es lo que suele faltar a veces. Y mucha libertad, a lo mejor. En fin, no vamos a ponernos no sé, nos ponemos intensos, pero... ¿Y qué opináis de...? Porque no sé, tú sí que has trabajado en algo de fantástico, no he tenido tiempo de leerme toda tu filmografía porque es demasiado extensa. No sé si tú has trabajado también en algo de fantástico. Sí, bueno, hace 2 años estuvo aquí Rementari, ¿no? La del Herrero, de Pablo Urquijo. Ahí... Es lo que te digo, soy lo peor para las caras. O sea, me encanta esa película. Pero yo me transformo, no te preocupes, ahí tienes excusa, porque yo de repente me ves en cosas diferentes y digo... ¿Os sentís cómodos trabajando dentro del fantástico? Tú que ya has hecho más y tú que también habías hecho hasta hace poco la de Los renglones torcidos, que también es algo fantástico. Sí, lo que pasa que es verdad que tampoco me ha tocado así como género lo mío, mis partes, tan así, pero es que me siento igual de cómoda que en cualquier otro género. No te influye el género. No, es lo que contábamos antes. Si la historia está bien contada y me gusta, me siento igual de cómoda en una cosa que en otra. Mira, películas igual no, pero también, porque bueno, de Rementar y tal, la del Herrero, pero estaba acordándome ahora de Los renglones, Oriol Paulo, yo estoy trabajando ahora con él en una que es puro género fantástico, y no, la verdad es que... ¿Una nueva que ha hecho? Una serie, que está... Sí, La última noche, eso sí puedo decirlo, pues que joder, a veces nos prohíben decir, hasta yo que sé. Bueno, yo haré como que no lo has dicho. No, bueno, yo que sé, esa la estamos rodando ahora. Y algunas otras, ¿no? Series. Y la verdad que para nosotros es afrontar un personaje en una relación, en un contexto, da igual que tenga alas, que tenga fuego, son personajes, ¿no? Es lo que te lleva ahí. Y también quería preguntaros como final 2 cositas. Una, ¿qué opináis de cómo está desarrollándose el género fantástico en España? Que en mi opinión, junto con Francia, somos el país que mejor género fantástico hace. Y por otro lado, creo que es muy de admirar el trabajo de Carlota, no estoy de acuerdo, por el hecho de que hay muy pocas mujeres en España que hagan largometrajes, porque cortometrajistas, yo que entrevisto a muchos cortometrajistas, sí que hay muchas, pero que lleguen a hacer un largo, creo que está Carlota y Olga Osorio. No, mujeres en fantástico, dice. En fantástico, Sí, mujeres que dirijan, hay montones ahora, y además, buenísimas. estamos en un momento buenísimo. Pero en fantástico... Pero es verdad que en fantástico... Y es curioso por la cantidad de cortometrajistas que sí que hay, o sea, no es algo... Y por la cantidad que llegas aquí a Sitges... Igual el año que viene cambia esto. Ver las colas de gente que hay y hay mogollón de mujeres, o sea, no es un género que no le interese a las mujeres, sino todo lo contrario. Igual empieza a cambiar a partir del año que viene, así, ¿no? Por lo que dices, si hay cortometrajistas, necesariamente van a salir... Pero sí que pensáis que hay pocas, ¿no? Que hay pocas dentro de eso, porque mujeres... Es que no lo sé, porque yo mucho no sé, pero por lo que estoy escuchando, o sea, mucho no sé me refiero porque no controlo mucho, pero por lo que estoy escuchando hay muy poco y de repente es como... Pero es como, yo creo que hace falta ese empujón. Y si estás diciendo eso, que hay muchas cortometrajistas, seguro que empezamos que empieza a florecer esto. Lo que veo cuando una mujer dirige, siendo fan del cine fantástico de toda la vida, lo que veo yo personalmente, que igual que esto queda como algo machista que no pretende serlo, pero cuando veo que una mujer dirige una película de género fantástico, pienso que le da un punto de vista totalmente distinto a la que le dan los hombres. Seguro. Es otro rol totalmente distinto. Seguro. O sea, lo que hizo Carlota con Cerdita y lo que ha hecho Olga Osorio con Salta son totalmente distintas a lo que podía dirigir un hombre, porque igual que 2 hombres no tienen el mismo punto de vista, un hombre y una mujer no tienen el mismo punto de vista de nada. Exacto. Es que el hombre no lo va a hacer desde ahí. Y además es que son muchas cosas que como no las hemos contado hasta ahora, ¿no? De repente es como... Sí, o sea, es otro punto de vista totalmente diferente. A ver, pero es que es lógico además, O sea, quiero decir, ¿cómo vas a contar cómo te ve el mundo, un mundo en el que la mujer ha sido objeto, y es todavía, desde
desde ¿cómo lo va a contar igual un hombre que una mujer? Claro, es imposible. Pues nada, la película vosotros entiendo que ya la habéis visto. La hemos visto. ¿Contentos con el resultado? Sí. Bueno, pues yo espero, Sí, yo la espero veo que- esta noche espero a que las te 8:30, guste. espero que me guste. Mucho. Muchas gracias a los dos. No te esperes por este Cerdita momento. 2, es otra No, cosa. no me espero Cerdita 2 porque... De hecho, yo cuando suelo venir al Festival de Sitges, lo que hago, como mi blog es de cine fantástico español, me escojo todas las películas españolas, no veo trailers, no veo sinopsis, las veo totalmente virgen. Muy bien. No tengo ni idea de lo que va la película, solo he visto Mejor, el póster. Mejor. Y confío en que no vaya, evidentemente no va a ir de lo mismo que Cerdita. Así que muchas gracias. ¿Cómo ha ido para ti la Muy bien. entrevista al final con los actores? Pues muy bien, la verdad es que me habéis conseguido relajar bastante. Así que gracias. A ti. Pues nada, nos volveremos a placer. encontrar por ahí. Vamos, dale. Bueno, ella que está preparada, dale. Sí, si quieres cogerlo, a mí me ha encantado tu personaje, Carol. Es un personaje, como ya has explicado en rueda de prensa, que tiene bastantes cambios. Y a mí mi pregunta era, ¿Carol se vuelve escéptica de alguna forma por la relación que tiene con su madre? ¿Por eso tarda un poco en asimilar el poder que tiene? Bueno, yo creo que poner la responsabilidad en una madre de esto que acabas de decir me parece demasiado. Vale, perdón. Creo que es un cúmulo de cosas. Ella, hay un momento siendo muy niña que la madre decide que es mejor que no esté con ella. A veces las madres nos equivocamos, lo hace por protegerla y lo que está haciendo es crear una necesidad de Carol de estar con su madre, pero si su madre no quiere que esté con ella, o sea, como de rechazo. Crea en Carol una sensación de rechazo de la madre, que luego ya, cuando avance la historia, nos daremos cuenta que eso no es así. Pero crea una especie de rechazo, pero al final ella dice, tengo que vivir de algo. Y como sabe cómo se hace eso, porque ha visto a su madre que sí que creía, ella consigue convencer a esas personas que tiene delante. De hecho, hay una secuencia, que es la segunda secuencia después de los pájaros en la película, en la que ella, el espectador piensa, es una medium. Y luego vemos qué es lo que es Carol. Pero en esa primera secuencia pensamos que es una medium, ella lo hace estupendamente. Pero está tan enfadada con el mundo, y no solamente con su madre es la punta del iceberg, es lo más importante. Pero yo creo que Carol, en el punto en el que está, ha pasado por varios fracasos en todos los sentidos, que no se cuentan, eso entonces habría que hacer una segunda parte. Pero lo más fuerte en este momento y lo que queremos contar es que la madre desaparece y hay algo en ella que se rompe. Bueno, pues voy yo. Lo primero que quería yo agradecer, estamos aquí en la rueda de prensa. En la rueda de prensa no, en un pequeño momento que nos han montado aquí con Belén Lo que es Rueda. Sitges. Y con 4 medios más, que si queréis decir quién sois para que luego se oigan el podcast. Tontacos Neuróticos. Cirpis Magazine. ¿Y tú? Bueno, yo aquí estudio Céfiro y ya está. Bueno, y yo soy de Más de 1000 gritos y yo la película no la he visto, yo la voy a ver esta noche. Ajá. Pero yo vengo aquí y hago preguntas sin haber visto la película. Para esto soy muy valiente. Como decía la niña Maya en la película, que es la niña de 8 años de la película, me decía, tú eres una chulita, ¿no? Pues yo te lo digo a ti, tú eres un Pues sí, chulito, ¿no? yo soy así. Pues eso. A ver, para mí es un placer poder hacerte esta pregunta porque eres una de las actrices que más admiro en estos últimos tiempos, porque creo que ese vuelco que has dado, que te han ofrecido varios papeles dentro del fantástico y que los has hecho muy bien. Creo que eres una de las 2 Screen Queens que hay ahora mismo en España del fantástico. ¿Quién es la otra? Macarena. Macarena, me encanta. Otra que la que entonces creo que las dos maravilla. funcionáis muy bien dentro del fantástico. Sí. Y quería que me dijeras qué tal te sientes tú dentro del fantástico y si te sientes mejor en ese género que en otro o te da igual un poco. Es que realmente cuando nos hacéis entrevistas y venís a preguntarnos sobre los proyectos que hemos hecho, el proyecto ya está terminado. Pero te puedo asegurar que cuando empiezas un proyecto no estás pensando en si estás haciendo género o no. Realmente nosotros hacemos personajes y son personas, con lo cual estás pensando en hacer lo más creíble tu personaje, lo más creíble la historia que estás contando y lo más cercano a lo que la directora en este caso quería que hiciéramos. No es una cosa que me planteé, lo del género viene después, a mí lo que me atrapa es la historia, o en este caso sabía que era Carlota, Carlota me llamó, la conocía desde hace años y dije, a ver qué tiene que contar, me mandó el guión y dije, maravilla. O sea, que es decir, no es algo que tengamos consciente, sino que una vez que lo terminas, bueno, cuando lo estás haciendo, porque sí, pero no estás racionalizando qué es género. Yo intento hacer los personajes desde un punto muy, muy terrenal, aunque el género no es muy terrenal, pero intento hacerlo muy terrenal y yo creo que esa mezcla es bonita, porque en
el género hay muchas historias que ocurren dentro de la cabeza y que no se pueden explicar, pero también las personas somos reales e intentamos hacerlo, ¿no? Es curioso lo que comentáis tanto tú como tus compañeros con los que he hablado, como cuando hablé con Laura sobre Cerdita, lo mucho que parece que os transmite Carlota. Parece que es como una esponja de cariño, de bondad hacia los actores, porque es lo que parece que todos decís de ella. Ajá, es que en todas las profesiones tiene que haber respeto. Bueno, incluso creo que dentro de las relaciones humanas tiene que haber respeto. Pero Carlota lo lleva al extremo hasta el punto de que... Porque el respeto no está solamente en el comportamiento que tiene contigo, sino que en el momento en el que te llega un guión o que llega el trabajo, tiene el trabajo hecho de sobra para facilitarte el tuyo en menos tiempo. Entonces, es muy respetuosa con respecto a eso. Tú te das cuenta cuando te ha llegado el guión y cuando te juntas con ella la primera vez que sabe de lo que está hablando y te sientes muy arropada. No es solamente el cariño, que eso por supuesto y lo es, y no hay más que ver a la niña lo que ha hecho, y eso es gracias a Olat, que era la coach, y a Carlota, que le ha dado ese cariño, sino al cariño con el que ella trata esta profesión y todo lo que la profesión supone. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ti. Sí, y tener un personaje así un poco un registro diferente, más gamberro en parte, con el juego que tiene siempre con el humor, ¿cómo lo has afrontado? Pues me encanta porque es verdad que durante... Bueno, yo lo digo siempre, tengo todas las etiquetas en mi casa y según me conviene cojo una, cojo otra, depende del día. Quiero decir que es una profesión en la que tendemos un poco a, tú eres de comedia, tú eres de género, tú eres de drama. No es lo mismo que tú eres alto o bajo, eres alto o eres bajo. Bueno, hay una cosa intermedia que no se sabe. Pero te quiero decir que no sé lo que me has preguntado porque estoy ya más mareada. No, porque al final las otras incursiones que has hecho en el terror siempre han sido más madre... Y claro, más madre cuidadora. Sí, es que eso es una cosa que me ha gustado muchísimo de este personaje. O sea, siempre hago madre cuidadora que pierde a los niños. Escuché una vez una mujer que decía, a mí Belén Rueda me cae muy bien, pero no le dejaría nunca a mi niño. Bueno, vale, gracias. Entonces, lo maravilloso de este personaje es el rechazo hacia los niños, porque se está viendo ella misma. Y me gustaba esa dureza, ese comportamiento arisco, que me cuesta un montón, pero como siempre nos gustan los retos. ¿Puedes decir tu frase? ¿Mi frase? No tengo el coño para ruidos. ¿Esa? Es que me sale muy bien porque la digo. Es que o sea, quiero decir, perdona, que lo hice en la peli. Es que lo hice en la peli. No, hay un momento que viene la niña. Además, ese día, pobrecita, estaba muy cansada. Era un poquito más tarde de lo normal. Y la pobrecita decía, no puedo más. Y entonces cuando le solté, no tengo el coño para ruidos, es que ni lo entendió. O sea, ni lo entendió, pobrecita mía. Pero bueno, yo creo que nos da un poquito de alegría. Gracias. Bueno, pues como... Tenemos jaleo de fondo. Bueno, como no os veo... Voy a empezar yo, si os parece bien. Carlota, primero, no te voy a dar la enhorabuena por la película porque aún no la he visto, la veo esta tarde, pero sí que tengo que darte la enhorabuena por Cerdita, que el año pasado fue la película que más me gustó de las 25 que vi en Sitges. Entonces, lo que quería preguntarte es algo que creo que lo he estado comentando también con los actores. Me es muy curioso la cantidad de mujeres que hay dirigiendo cortometrajes de género y las pocas mujeres que hay, o por lo menos que yo sepa, dirigiendo largometrajes, que ahora mismo, si no recuerdo mal, solo está Olga Osorio. Y creo que le dais un punto de vista al cine fantástico muy distinto a lo que le puede dar un hombre, no sé si esto es así o no, pero creo que le dais un punto de vista muy distinto y me llama mucho la atención la cantidad de mujeres que hay haciendo cortometrajes y la cantidad de mujeres que ves en las filas de Sitges comprando entradas para entrar a ver proyecciones y las pocas que llegáis arriba a hacer un largometraje, en tu caso ya 2. ¿Es más difícil ser directora que ser director dentro del género? Porque en otros géneros sí que hay muchas más mujeres. Bueno, creo que esa pregunta ya la has respondido tú. Sí. ¿Sabes? Pues conoces a Osorio, conoces a Marta de Tarragona y que hayan hecho películas recientemente aquí en España no hay.
es que no hay. Es cierto, sí, se me había olvidado más. Lo demás son todo cortometrajistas que no llegan nunca Sí. a hacer y llevan trabajos maravillosos. Claro, es un tema de que no se financian, que no también por cómo se financian las películas aquí en España, por el tema de las financiaciones locales, las apuestas de las televisiones locales, en la necesidad de hacer una estructura económica que no es como en Estados Unidos o en Francia, que puedes coger otro tipo de incentivos o inversión privada. Aquí no existe eso, con lo cual es más difícil unas películas como que encima ya son más arriesgadas por la temática, por lo que ya son más nicho, porque hay gente que no va a entrar jamás en la película, hay gente que incluso dentro del género puede que no entre en este tipo de género, con lo cual estás cerrando y eso hace que las cadenas o las instituciones públicas no participen de estos proyectos. Y aparte que eso implica también que muchos productores no apuesten por eso porque implica más riesgo. Sí, pero es curioso, o sea, sí, te entiendo lo que quieres decir perfectamente, pero es curioso que lo vean los productores y las distribuidoras y las empresas como un riesgo, con la cantidad de mujeres que hay haciendo cortometrajes y triunfando en festivales y ganando premios, con lo cual pero tiene que ver con el tipo de la financiación también, ¿sabes? Porque no la van a poder levantar. No van a poder levantar la estructura financiera, porque ya es arriesgado. Y luego encima, si estamos contando que es muy difícil que te produzcan una primera película, de género es más complicado, y luego existe una especie de decir, es que no se apuesta por las mujeres, porque no se apuesta, vamos, es porque lo ven como... Y a mí me pasó con Cerdita, que yo había hecho un corto, que había ganado un Goya y tenía una trayectoria en televisión, y aún así era como, ¿pero por qué haces cine de género? Porque me gusta. Es que no hay otra respuesta. Es que no hay otra respuesta, es que ya te digo, yo el año pasado 22 películas vi y me fui de aquí con las dos que más me habían gustado por orden. La tuya, Cerdita, me encantó y no he visto el corto, lo vi por la noche en el hotel, y Viejos de Raúl Cerezo y Fernando. Qué bien, muchas gracias. Fueron dos películas que me parecieron maravillosas y Cerdita sigo viéndola y sigo disfrutándola cada vez que la veo. Qué bien, muchas Así gracias. que espero que la que voy a ver esta noche, que ya me han dicho los actores que no se parecen nada, que es totalmente distinta, que es otro rollo, y eso es lo que a mí me atrae de un director que tenga realmente, una directora en este caso, que tenga talento, que cada película sea distinta, con lo cual aún la voy a ver con más ilusión. Pues espero que no te decepcione o no mucho. A mí me ha encantado. Sí. Ayer en el pase en Tramuntana, nada más entrar ya dijiste que estabas incluso más nerviosa que el pasado año con Cerdita, ¿no? Que ya sabes por qué un poco ¿Por qué? Sí, Bueno, porque con Cerdita yo no me esperaba nada. Yo en Cerdita todo lo que viniera era nuevo y estaba bien. ¿Sabes lo que decir? Y yo vosotros que en Cerdita pasó una cosa, que yo en Cerdita venía de haber estrenado en Sundance. Que encima estrené cuando yo estaba durmiendo. O sea, yo me levanté y de repente me dijeron ¡ah! Y fue como que bien, o sea que no tuve que pasar por nada. Ya vino dado y vino bien y ya está. Y luego a partir de ahí pues está. Y se empiezan a crear, no es que se creen expectaciones, pero se empieza a crear un discurso común de que la película es tal. Entonces ya llegas aquí, ya llegas y dices, bueno, la película puede no gustar aquí, pero ya ha gustado en otro lado. Y encima aquí el público de Sitges es un público especializado, que ha visto mucho género. Y que puede entrar o sea, así que digamos que si no entra, pues la película no tiene que ser para todo el mundo, tiene que ser para la gente que le guste, pero ya estamos hablando con una gente que sabe, y si te gusta es que porque te gusta y tal, si no te gusta es porque a lo mejor no es el tipo de película para ti, pero ya es un tipo de, estamos hablando de un público que es un público con un paladar muy fino. Para mí, por lo menos. Sin entrar mucho spoiler, ya veo que el compañero no la ha visto, siempre intento hacer entrevistas sin spoilers para que la gente vaya a verla. Primero de entrada, me gustaría saber a quién se le ocurrió ese primer plano de esa primera secuencia, que es una recreación que parece que nos traslada al siglo XVII. No voy a decir nada de lo que está pasando por el compañero, ¿vale? Pero sabes de lo que estoy diciendo. Entonces, se ve como una especie de recreación y de repente ¡pum! Ves ahí algo que no cuadra, que está... Digamos que el concepto de esa historia, ya lo hablamos Carmelo, Albert y yo, porque hablamos de lo que es la construcción del relato, la construcción desde la leyenda, y ese plano es un plano que pienso yo a la hora de, bueno, vale, muy bien, eso se habla así, ahora cómo se pone esto en escena, ¿no? Digamos. Es que es maravilloso porque te mete en escena, te mete que parece que estés en el siglo XVII, de repente... No, brutal, ¿a quién se le ocurrió entonces? No, el plano a mí, pero la historia de hacerlo así, de empezar la película así, es una cosa que viene de la mano de Ed y Carmelo, o sea, decimos, la dos juntos de cómo hacerlo así. Y otra cosa también, ¿por qué este tema? Porque también mezclas luego la historia entre Mairen y Emma, obviamente, pero ¿por qué
este tema de género. Lo que pasa en el siglo XVII, sobre todo. Lo que pasa en el siglo XVII, pues bueno, es una película que surge, me llega a mí antes de Cerdita, me llega en la pandemia. Entonces, de repente empezamos a hablar había elementos así, digamos que pasaba de una historia real que pasó en Edimburgo, que una medium llega a un callejón y dice, aquí hay una niña atrapada, y empezaron a dejar muñecos, empezaron a gastar la gente mucho dinero en muñecos, y ya, y entonces la historia se iba a contar así, era una medium real, era un hombre medium real, una niña que buscaba lo mismo, una señora que vivía en un convento, no sé qué, y había algo en el tema que tenía que ver con la gestión de la pérdida, que a mí me interesó, primero por el momento que estamos viviendo, y segundo por experiencia personal. Entonces, digamos que en base a eso, yo dije, a mí me interesa esto, pero yo quiero acercarlo a personajes que conozca, quiero construir un personaje que no sea medium, que sea, empezando el personaje de Carol, y vamos a traerlo aquí para acercarlo más a algo más cercano, y aterrizando el gótico o el fantástico más algo más cercano. A mí me gusta mucho el cine fantástico, me gusta de todos los lugares, pero hay una cosa de que no me daba pena tener que decir, venga, la segunda película tiene que ser en inglés. No, vamos a hacerla aquí. ¿Sabes? Sí. Y luego quiero entrar, no quiero molestar a ellos que tendrán más preguntas, en una escena en concreto que yo os imagino que obviamente son de efectos especiales, pero es inevitable lo que he dicho en rueda de prensa. Yo me he enamorado de la actuación de Maya, concretamente en la escena en la que está Maya con más niñas que están haciendo lo que están haciendo y pasa lo que pasa, que se rompe la ventana y Maya está ahí en esa situación. ¿Era especialista o era la propia Maya? Porque hay de todo. O sea, hay una parte que está ella y una parte que es especialista. Es que sufrí, como también sufrí cuando coge un cuchillo, no voy a decir nada más. Y ¿eso sí que era ella o también era ella? Bueno, ella me ha dicho que un poquito de miedo a veces sí que tuvo. Nos has contado en rueda de prensa que habéis hecho como juegos. Yo le hablaba a Loreto que, claro, su situación no era para jugar porque era un tema muy serio. ¿Cómo lo habéis hecho para que sea tan increíble? Porque de verdad, Carlota, Maya lo acaba, la verdad. Era muy creíble. A mí me parecía todo real. Pues era intentar protegerla para que no sufriera. Pero ya tenían que entender por qué pasaban las cosas, pero entender que le pasaban las cosas a otra persona, que no era ella, ¿sabes? Pero bueno, era complicado porque a veces era como, pero cariño, pues esto no es verdad, y dice, ya, pero la realidad, la película sería real. Entonces lo que hacíamos, siempre que la niña se encontraba incómoda, yo cortaba el rodaje, ¿sabes? Entonces eso implica cosas, pero yo intentaba que la niña estuviera cómoda, estuviera feliz, para que cuando estuviera bien, estuviera muy bien. Y por egoísmo y también porque es una niña, coño, ¿sabes? Pero antes con Josean me ha comentado, un día estaba mala y como que tuvisteis que cambiar un poco el plan de... Sí, la película se ha rodado muchas veces con doble, en secuencias que no pienses que hay doble, ¿sabes? Que le está dando a Loreto, por ejemplo, la secuencia a ella le causaba mucho conflicto, la secuencia en la que están discutiendo. A Maya, entonces fuimos palabra a palabra, frase a frase, para que no tuviera que pasar emocionalmente por eso. Entonces yo iba construyéndole, ahora di esto, ahora más así. Y Loreto, todo lo que la interpretación de Loreto es con una persona dándole el pie. O en momentos que está Belén Rueda en la plaza del pueblo, es una doble de Maya, no es ella. Y está el script, dice, oye, una voz así. Yo, por favor, puedes no ponerle esa voz, porque una cosa es que se lo pongamos difícil a Belén y otra cosa es que se lo pongamos imposible. Sí. Pues aún así, bueno, yo quería hacer una pregunta, ya que a veces os he cedido con Belén. Como dijo Paco Plaza, que no sé si estabas tú el día de la inauguración, dijo que estábamos un poco en la catedral de lo que es el género, el fantástico y todo esto, y yo sé que tú eres una fan, por eso sigues un poco apostando por la temática, ¿no? Aunque como tú bien dices, cuando escribimos es toda una mezcla, porque la vida es eso, es una mezcla de tragedia, es una mezcla de comedia, y muchas veces también tú dices que te sale comedia. Yo también, como soy muy fan de Sam Raimi, también me gustaría ver una comedia de humor negro tuya, porque creo que sería muy capaz de hacerla. Yo tenía escrita una historia que era maravillosa, muy gore, muy bestia, no sé qué, se la cuento a mi productora, a una productora, Mere Colomer, productora de Cerdita, le encanta, no sé cuántos, y se le digo, bueno, pues yo quiero escribirlo con un amigo mío que es muy bestia, que es un director de cortometraje que se llama Javi Chabanel, le digo, lo quiero escribir con él para ir un paso más allá. Y se lo cuento a Chabanel y me dice, pero si esta película ya la ha escrito James Gunn. Y yo, no jodas, con lo cual ese proyecto me temo que no se va a hacer.
Pero sí, mi intención es hacer algo así. Sí, se lo pasa muy bien rodando eso. Lo pasas muy bien. Sí, porque yo recuerdo ayer en la sesión de preguntas y respuestas que te preguntaban si tenías pensado hacer otro tipo de género además de este, y tú hacías así un poco como que por ahora no, porque estás a gusto y se te nota que eres fan, y por eso yo creo que al final luego en la factura de tus películas se ve que hay una pasión y hay un interés propio de hacerlo todo bien y que quede todo bien hilado. Por eso Sí, mi intención es seguir haciendo género. Tengo algunas películas que no son género puro, a lo mejor, pero siempre entran en algo a lo mejor tan bizarro que podría ponerse en Sitges. Pero sí, tengo un proyecto de 2 proyectos que tengo, de 3 proyectos que tengo, 2 de ellos son género puro y otro podría ponerse aquí. Y yo te puedo decir también, porque sabes que la semana pasada hubo un pase en Madrid y en Barcelona para prensa. La preocupación es quítatelas porque están siendo las cosas que yo estoy oyendo son bastante buenas. Pero si el problema al final no solo que me refiero que es muy importante el feedback, y aparte hay una cosa que tiene que ver con que la crítica también nos ayuda a tener carrera. Eso es así, ¿sabes? Y eso es así, y nos debemos mucho, sobre todo con Cerdita, ¿vale? Pero sí es verdad que hay un momento que tú tienes unas exigencias que tú siempre quieres hacerlo mejor, quieres que no sé qué, y a la gente le ha gustado Cerdita, quiero que a la gente que le gustó mucho Cerdita le guste mucho esta, pero luego dices, es que al final las películas, cada una tiene su público, aunque seas el mismo autor. Da igual, es que es así, y aparte tiene que ser así, por lo menos en el tipo de cine que yo hago, que al final siempre que yo no puedo, ¿sabes? Yo quiero siempre arriesgar, aunque sea hacia el otro lado. ¿Sabes? Entonces, bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues sí, gracias. Por tu De tiempo. nada. Gracias. Bueno, y en la sesión de la tarde lo que hemos asistido en Brigadoom es a una sesión especial de Fantaterror, donde por un lado se ha presentado el libro El otro cine español de José Fernández Ribeiro, que la verdad es que la pinta que tenía es espectacular y he tenido que hacerme con un ejemplar. Más adelante lo analizaremos, ahora va a pasar el tren como siempre. Y por otro lado, la presentación del Blu-ray Sesión Salvaje por parte de uno de sus directores, la edición que ha sacado el 79, y con la proyección de una entrevista inédita, ya que en el documental sale más corta, a Eugenio Martín, entrevista que figura entre los extras del Blu-ray. 2 auténticas maravillas que se vienen para casa. Y ahora nos disponemos a ir a Almería a ver como fin del día la ermita, tras las entrevistas que hemos tenido esta mañana, que habéis podido oír. Pues vamos a ver qué tal la película. Tras este momento del fantaterror más clásico, volvemos a lo más moderno. Bueno, pues ya está vista la ermita. La verdad es que lo que más destaca de la película, muy muy positivamente, junto a que tiene una fotografía magnífica, pero eso es algo que ya hoy en día a mí por lo menos no me sorprende, es lo que se espera. Pero sí que me sorprende muchísimo, me ha gustado muchísimo los cambios de plano que nos regala Carlota para cambiar de una situación a otra. Perdón, en vez de hacer un fundido a negro, pues trabaja con unos cambios de plano que a mí me han sorprendido muchísimo la manera de los que lo hace. Para bien, funciona a la maravilla. La protagonista infantil está inmensísima en que te la crees y lo sufres y lo padeces con ella. La película, otra cosa muy buena que tiene es que, estando como protagonista una niña, no entra en tópicos infantiles, que es lo que suele pasar muchas veces en el cine de terror cuando meten a un niño. Aquí son lo crueles que tienen que ser. Los FX son espectaculares. Cada aparición de cada cosa, digamos, para no hacer spoiler, es magnífico. Cada una es mejor que la anterior y funciona a la perfección, con lo cual una película muy muy redonda. No voy a entrar en comparativas con su anterior trabajo, pero es cierto que es una película totalmente distinta
en todos los matices de la película, no se parece absolutamente en nada, y eso es bueno. Que un director o directora en este caso sea capaz de cada película darle una pincelada nueva y hacer un trabajo totalmente distinto al anterior, a mí por lo menos me parece muy importante, como hablaba el otro día con Paco Plaza, para que no sean películas que sean calcos o que tengan tantas marcas de la casa que sepas enseguida quién es esa película. Eso no lo tiene el cine de Carlota de momento, así que una película que creo que va a triunfar mucho. La ovación del público cuando ha terminado no ha sido la misma que en Cerdita, pero sí que ha sido una ovación de las grandes de Sitges, y cuando hay una ovación que el público continúa aplaudiendo cuando la cinta ha terminado y las luces se han encendido, cuando eso pasa en Meliá es por algo. Entonces, una película que creo que tiene un muy buen futuro, que funciona muy muy bien. También destacar que tiene un arranque que creo que es espectacular. La manera de la que hace ese cambio de planos que os comentaba en esa primera vez que lo hace, os aseguro que os deja con la boca abierta. A mí me ha dejado con la boca abierta. Así que una película muy bien hecha, muy recomendable, y un gran trabajo de Carlota una vez más, y de todo el equipo, que están inmensos. Belén Rueda se sale y la niña es un puro espectáculo. Así que nada, y ahora vamos a cenar y a dormir un poco, que mañana tenemos más ronda de películas. Bueno, ahora salgo de ver una sección de Noves Visión de cortos. Solo voy a deciros los títulos y vamos a hablar solo de uno. Cultes, colección extraordinario short films, bastante interesante, historietas cortitas. Days of Spring, una secta parece religiosa compuesta por adorables niñitas. Half of Dream, no sé ni de qué iba. Engable, demasiado gafapastas para mi gusto. Cultes, que es el primero que no os he dicho, es un corto francés que es muy salvaje, toca el tema de la religión y muy lejos de lo que es Feast of Jesus, pero a mí en una parte, por unas cosas que salen, me ha recordado a Feast of Jesus. O sea, este es de los mejores, de los que no os voy a hablar, pero este es el mejor de los que no os voy a hablar. Un corto muy espectacular. Y luego el que me interesa, Paradero 893. Cortometraje dirigido por Mar Martínez Pijuán. Cortometraje, por lo que he leído, final de carrera de la SCAC. No lo ponía, pero ponía que era de la SCAC y suelen ser finales de carrera. La sinopsis es curiosa, simplemente nos dice que un par de amigas, un par de niñas en este caso, van a ir a robar alcohol a una gasolinera regentada por unos japoneses, y donde hay un policía ojeando revistas porno, y todo se va a convertir en lo que ellas menos esperaban. El corto es un espectáculo, la fotografía es muy muy bonita, y es un espectáculo porque llega un momento en el que tiene cierto cambio, y de la imagen real pasamos a la animación, al más puro estilo manga, con unas escenas espectaculares. Aparte de que era del corto que quería hablar, pues porque es el que es nacional, en este caso catalán, pero bueno, es el que entra dentro de lo que nosotros siempre hablamos en el programa. Es, junto con Cultes, los dos mejores cortos de la historia del pack. Entonces, pues bueno, se habla un poco de este, y aunque os he dicho que no, pero os voy a hablar también de Cultes. Cultes es un colegio religioso en una época bastante lejana, parece como en la época de los años 40, donde un profesor les hace proyecciones de películas. La película empieza que reciben una película, y cuando la están proyectando acuden a la clase donde está el profesor, el cura, porque le llaman por teléfono y es algo importante. Deja a los alumnos, y en esa llamada le dicen que por error han montado un terrorífico tráiler junto con lo que les tenían que poner a los chavales. Ese tráiler es Night of the Living Dead, y bueno, la verdad es que aterra bastante a los niños, y uno de ellos empieza a tener unas pesadillas bastante curiosas y que son una auténtica maravilla, fílmicamente hablando y narrativamente. Así que esos son los dos cortos especialmente
recomendables de la jornada de Noves Visión. Cultes y Paradero 893. Los demás, pues no sé, los estoy y me han parecido curiosos y ya está. Y ahora nos vamos a ver el documental de Darío Argento, Pánico. Como en todos los programas que hago aquí, ahí tenéis el tren, que es una constante en los paseos de una sala a otra en Sitges. Sobre todo cuando vas hacia Meliá, claro. Sobre todo, no únicamente. Bueno, pues vamos a por lo siguiente. Bueno, visto el documental de Darío Argento, Pánico, una auténtica maravilla, una carta de amor a Darío por parte de todos los directores a los que él ha influenciado, que comenzaron trabajando con él, donde entrevistan pues a todos los grandes de esa época, todos los directores más jóvenes que él, pero que fueron una clara influencia la carrera de él para ellos. Por otro lado, también entrevistan a actrices que han trabajado con él, como Asia y como Cristina Marsillach. Y también entrevistan, por supuesto, al propio Darío Argento, que es un encanto de persona, aunque es muy extraño el tipo, hay que decirlo, igual que su cine. Y también entrevistan a Gaspar Noé y a Guillermo del Toro. Así que un documental perfecto para amantes de Darío, que desde luego lo disfrutaréis tanto como lo he disfrutado yo. Dura 1 hora y media y se hace incluso corto, porque pues vemos como un poco cómo se forjaron algunas películas y sobre todo vemos la parte humana de Darío. Muy recomendable y un gran trabajo. Bueno, pues hoy hemos, así como recta final, asistido al Brigadoum, a una sección de cortos y no tan cortos. Y a ver, por un lado hemos visto lo primero, un cortometraje llamado Moira, de Georges Dieste. La historia del corto funciona perfectamente. Está basado un poco en las mouras o brujas. Y quizás el problema que tiene el corto es curioso que dura solo 10 minutos, pero funcionando el corto perfectamente y teniendo una fotografía maravillosa, en mi modesta opinión creo que lo que cuenta igual son 6 minutos y emplea demasiado tiempo en hacer cada plano, que está muy bien hecho, pero creo que cada plano es un pelín demasiado largo. A mí los planos se me hacían largos porque, no sé, hacían una presentación de un personaje que estaba muy bien hecha, pero igual esa presentación de personaje con la mitad de tiempo hubiera funcionado muy bien. Aún así el corto está funcionando bien, con lo cual sabrán ellos mejor lo que han hecho que yo, pero bueno, a mí es la sensación que me ha dado. Por otro lado, otra de las cosas que hemos visto es El escritor y la cabaña, pues un cortometraje que nos cuenta la historia de un escritor venido a menos que no tiene éxito y por unos avatares de la vida y por unas cosas que hace consigue tener éxito. Bueno, a mí este corto no me parece malo ni muchísimo menos, cuando está en la sección por algo será, pero bueno, es quizás el que menos me ha aportado porque tiene una fotografía demasiado naturalista para mi gusto y quizás la historia que cuenta es pues un poco sencilla para los 20 minutos casi que emplea. Perdón. Por otro lado hemos visto Sin nombre, quizás es el corto con más mala leche, que menos cuenta porque realmente lo que cuenta es prácticamente nada, pero lo cuenta es un corto bastante escabroso y con bastante mala leche y que tiene un punto de vista bastante soez y bastante oscuro. Y luego, como último, pues a lo que realmente yo he venido, que es a ver el gran Wongi. Por eso esta es la que os decía, no tan cortos, porque está en la sección de cortos, pero dura 37 minutos, con lo cual es un mediometraje. El gran Wongi, de la mano de Franco Ortega, y es una especie de, es un documental sobre el rodaje del Valle de Wangui. Una de las películas que hizo Harryhausen, que aunque claro la película no es española, pero el docu sí. A mí me ha gustado mucho, pues bueno, al fin y al cabo es el típico documental en el que entrevistan a gente relacionada con el rodaje o fans de la película, en este caso fans bastante
bastantes conocimientos, aunque he echado de menos algún que otro que ha escrito un libro sobre Harryhausen. Pero bueno, el documental es muy correcto, está muy bien, y os digo que 37 minutos hablando de una misma película no se hace largo. Lo presentaban con un póster muy chulo, que la verdad es que el póster es muy cachondo, y yo igual viéndolo pensaba que igual iba a tener un poco de otro rollo de comedia o algo así, porque no había leído realmente de lo que iba. Era el Gran Wongi y era una producción española, me interesaba verlo y punto. Pero es un documental muy serio. Cabe destacar que tuve una charla con Frank Ortega al terminar, y me decía que bueno, que quizás es la película menos valorada de Harryhausen, la que menos fans tenía, y yo le decía que bueno, que yo creo que junto a Jason y los Argonautas a mí esta es la que más me gusta. Incluso puede ser que sea la que más me gusta, porque el Valle de Wangui, claro, cuando yo era niño, dos de las cosas que más me gustaban, aparte del cine de terror, como ya sabéis, pues era el western y los dinosaurios, era algo que me flipaba. Entonces ver todo esto junto en una misma película para mí fue algo alucinante. Entonces es una película a la que le tengo mucho cariño, y siempre estoy esperando que saquen alguna edición en Blu-ray con calidad de esta película, porque la película lo merece. Entonces el documental muy decente, muy interesante, y bueno, sinceramente lo que espero es, sabiendo que la relación que tienen todos los... No sé si Frank la tiene o no, pero sabiendo la relación que tienen muchos de los interlocutores que salen en el docu con Joan del 79, pues espero que algún día tengamos una edición en Blu-ray o en DVD, de lo que sea, porque dura 37 minutos, igual lo suyo es en DVD, de este documental, que a mí me ha parecido muy interesante. Así que esto es lo último de momento. Y vamos con lo siguiente, a ver qué tal. Bueno, como final de festival, aunque me quedo en la película, pero me voy a recoger al hotel la maleta y ya no vuelvo, estamos como el año pasado en el stand del 79. Este año estamos con Joan otra vez, y para que nos cuente un poco, este año, aunque el año ha sido muy brutal en cuanto a novedades, para el festival las novedades que habéis tenido ha sido Sesión Salvaje, que todo el mundo la esperábamos mucho, y La Endemoniada, que yo la esperaba más. Dos cosas brutales, poquitas, pero canela. Aunque ha sido poco, ya te digo, muy bueno, pero ¿nos puedes contar algo más de lo que nos espera para lo que queda de año? Que yo algo ya sé, no sé si se puede contar, pero algo de lo que va a salir nuevo que se ha esperado. Sí, hombre, aparte siempre me mola, ya sabes que yo soy muy poco de redes sociales, y si lo podemos a través de un podcast que no deja de ser radio, pues mola mucho más. A ver, te has dejado Justici, que mola mucho, que es la película El Justici de Carreró, de la gente de Portocristo, de unos chicos de Mallorca. Sí, es cierto, que es una auténtica locura. Que no la haya visto y le guste la serie B y las películas de la Canon, pues lo vas a disfrutar a tope. Ya verás, los referentes son clarísimos, 80s a muerte, He-Man, Conan el Bárbaro, Charles Bronson, J. Joe, vale absolutamente todo. Con esto lo vais a pasar muy bien, es 1 hora y media de desenfreno y de serie B. Esa es la que ha salido solamente en DVD. Eso solo en DVD, le hemos puesto dentro una chuche muy chula que ya descubriréis. Muy bien. Y entonces, bueno, lo nuevo, pues venga, vamos a ello. Pues mira, la primera que sacaremos, lo que estamos más contentos es de haber conseguido un acuerdo con 2 compañías, bueno, 3 compañías, 2 con mucha solera para vosotros, como son A Contracorriente Films, con los que vamos a editar películas conjuntamente. En este caso no hay ninguna de fantaterror, serán películas de terror de los 70 y de los 80, alguna más moderna, pero una línea que luego os contaré. Y bueno, y una de 2009, que esta sí que la esperáis todos, que es el Slasher de The Collector, que es uno de estos slashers que salió en DVD, una edición muy chula. Pues quizá ya toca actualizar a Blu-ray, y vamos a hacer una edición con póster, con funda, y vamos a ver qué se puede hacer con extras. ¿De acuerdo? Seguramente no será una edición fantaterror, no esperéis 6 horas de extras, pero sí que intentaremos hacer algo chulo. Luego, pues Severin Films, compañía americana, cruzamos el charco y empezamos a hacer cositas con ellos. Y es acojonante, pero vamos a sacar con ellos una obra maestra de la RAD, como son Los ritos sexuales del diablo. Una película súper enferma, que nos encanta a todos, y que no la hemos visto bien. No hemos tenido una copia en condiciones nunca en este país, con castellano. Y esta llevará a castellano. Buah, o sea, casi nada lo que nos estás contando. Y esta llevará a castellano. Ir preparando las estanterías, porque lo que viene es poca cosa.
Bueno, estas dos molan porque solo son dos. O sea, esta vez no tendréis que gastaros mucha pasta porque de Fantaterror para los próximos meses solo hay dos. Sí que luego es una colección que sabéis que queremos mucho y queremos continuar con ella. Pero piano. Dependemos, ya lo sabéis, de una tienda local. Ahora tenemos web, es santano.com, que también esperamos vender mucho. Pero no nos engañemos, no somos el FNAC, no somos el Corte Inglés y tampoco somos una editorial al uso. Dependemos de una tienda y por eso vamos poco a poco. Pero eso tiene una ventaja, que ni falta que os hace, porque no os hace falta ser esa gente, porque lo que vosotros hacéis, desde luego, se le nota que lo que tiene principalmente es cariño, aparte de que evidentemente es un negocio, que las cosas son como son, pero sobre todo cariño, que eso los demás no lo tienen. Bueno, tú eres parte activa de todo esto, ya nos has ayudado unas cuantas veces y cada vez somos más. Y aquí, pues, a todos tus oyentes, pues quien crea que pueda ayudarnos para hacer aún mejores las ediciones, en eso estamos. Creemos que se ha maltratado el fantaterror en este país y hay que cuidarlo. Hay que hacer ediciones al nivel de las que están haciendo afuera. Y mira, lo mejor de la endemoniada es que hemos conseguido tener la primera edición mundial. Y la primera edición íntegra, porque el otro día la vi yo repasándola rápido por una cosa que me contó Marian Salgado, que yo en la copia pirata que había visto no estaba y vi que está, la escena de las ranas, y flipé de que esté, o sea... Bueno, nosotros aparte de a ti también tenemos a Carlos Benítez y a Diego López, que son dos hachas de todo esto, desde el fantaterror y bueno, y del terror en general. Y ellos siempre se ocupan de revisar las películas, de que no falte de nada. Somos cuidadosos. A ver, no quiere decir que no cometamos fallos, porque los hacemos, y muchos. Pero sí que intentamos minimizarlos y sobre todo cuidar mucho eso, ¿no? Que la película se vea de puta madre y que no falte de nada. Muy bien, Joan, pues como siempre, en Más de 1000 gritos tendrás tu casa para siempre, y el 79 os digo a todos que vengáis a visitarlos, ya sea en Sitges, que aún quedan unos días, o ya sea en Barcelona, porque es una tienda que desde luego os encontraréis en un paraíso. Y no os olvidéis del online, que ha costado mucho, pero ya tenemos el satantanao.com y tenéis todos los stocks en tiempo real. Y la página es flipante, porque te digo que normalmente las páginas cuando empiezan son bastante cutres. Si te digo la verdad, he entrado muy poco. Ahí mi hermano, que se ha pegado un currazo de la hostia, y mi querida Helen, porque ya sabéis que estoy en otras guerras. Pues pero sí que lo han hecho guay, y lo que he visto es muy chulo. Está muy bien hecha. Así que nada, Joan, te dejo que sigas currando y yo me voy a hacer mi viaje de vuelta para casa y espero que sigamos, pues eso, viendo vuestras novedades. Muchas gracias, Domingo. Un abrazo y muchas gracias por tu tiempo. Bueno, ahora ya sí que es el final. Lo que hemos visto ya sí que es el final del festival. Incluso ya estamos en el autobús camino a la salida del viaje. Lo último que hemos podido ver ha sido Malditas, un largometraje, entre comillas, y ahora os explicaré por qué digo entre comillas, un largometraje de 60 minutos de Carlos Marván Torres. Carlos Marván es su nombre artístico, digamos. Es un cortometrajista hasta ahora que siempre ha hecho muchos trabajos de los que ya hablamos en el blog, y siempre le gusta mucho trabajar con protagonistas, con niñas, con protagonistas femeninas de edad corta, que sabe darles un toque de terror bastante malsano. En este caso nos cuenta una historia de... A ver, digo un largometraje entre comillas porque lo que ha hecho es distintos cortometrajes con un nexo común, que la verdad es que a mí me desconcertó un poco al principio porque llevo muchas horas de festival, porque tengo un sueño ya que no me veo y he visto demasiadas películas, y me desconcertó un poco. Esto es culpa mía, no es culpa de Carlos ni muchísimo menos, porque había dos historias de las que empezaba una y terminaba, y tenía una relación bastante importante un coche, y otra historia empezaba también con un coche, y ya me he desconcertado si realmente eran continuaciones o tal, pero no. Simplemente son relatos cortos, siempre con protagonistas femeninas y siempre de un terror bastante acertado, y están enlazadas por un nexo común, pero ni muchísimo menos llegas a confundirte. Esto ha sido solo culpa mía. Con lo cual, lo que digo es la típica película de historias cortas. La típica digo porque esto en el terror se ha hecho mucho desde los 80 con aquella Body Bags y demás. Pues bueno, historias de terror enlazadas. La verdad es que me han gustado mucho todas las historias. Creo que no hay ninguna de las que cuenta
que no soy capaz de recordar cuántas eran, no hay ninguna que baje el ritmo, o sea que me parece una construcción de historias bastante potente, con bastante buen mal gusto por parte de Carlos, así que no sé si os he dicho que se llama Malditas, pero bueno, un trabajo muy exquisito y muy fino. Y bueno, esto es todo lo que hemos visto en el festival. Se nos han quedado cosas por ver, como en este pase había algún corto más que nos interesaba, pero ya el viaje de partida tocaba arrancarlo ya, con lo cual no hemos podido ver todo lo que hubiéramos deseado en este festival, que ha sido un poco locura. Y nada, deciros que perdón por las diferencias de audios que haya, que es lo que tiene. Lo que tiene grabar así en el momento, en caliente, que es lo que me gusta a mí contaros cada película, lo que me ha sugerido sin reposarla. Y nada, dejamos aquí el especial Sitges 2023 y evidentemente no volverá a haber un especial Sitges hasta el año que viene. Lo que continuaremos con más programas, y deciros que en el siguiente programa que haremos, que no sé cuánto tardaremos ni cuál será, recordaros, no deciroslo por primera vez, porque recordarme no me lo tengo que recordar yo, que ya lo sabía, que habrá un sorteo muy especial de un fanzine relacionado con el Fantástico Español. Así que permanecer atentos a ese sorteo. Y nada más. Muchas gracias por ser parte de nuestra audiencia y por ser parte del programa. Gracias a todos y a todas.